bienvenidos a ¿Cómo están? Oye, vamos para el año de transmisiones, ¿ah? Vamos más fuerte, weón. Muy bien, muy bien. Tomando, qué bien, qué bien. Siempre hay gente tomando. Sí, hace un poco frío hoy día, ¿eh? No tenés frío tú. Yo estoy cerrando todas las estupideces que tengo abiertas. Oye, programazo hoy día, tenemos tres grandes invitados de todos los estilos para conversar. Tenemos de... ¿Qué estilos, oye? Tenemos a Pancho Sagreo, que viene a mostrar este libro. Pancho Sagreo, periodista de Televisión Nacional, que hizo un libro, que lo sacó el sábado de la Feria del Libro, que se llama La Caída. Y en el fondo, lo que hace Pancho es que cuenta los entretelones del fútbol y el poder. Ya, ¿qué se tejió en torno a Maynard Nichols? Desde la moneda, desde los círculos de los poderes fácticos del fútbol, que desencadenan la partida de Maynard Nichols y, por supuesto, la renuncia de Bielsa. Claro, y que tuvo que ver también el gobierno, si existió algún tipo de relación, le vamos a preguntar, que es muy interesante. Pero hay bastantes teorías conspirativas de ahí para abajo. Y de ahí para arriba. Y de ahí para arriba. Lo interesante de Pancho es que Pancho tampoco hace como un homenaje o una defensa cerrada de Maynard Nichols, sino que también lo mete a él y lo sitúa dentro de la problemática y del conflicto y de los poderes y del dinero que mueve el fútbol en Chile y que lamentablemente, por supuesto, significan la caída de Bielsa. Oye, y vamos a regalar ese libro. ¿Te parece? Se lo regalamos al que no es tuyo. El que da la mejor razón por qué se fue Bielsa. Perfecto. La verdadera razón. The Real One. ¿Querías quedarte con el libro, Patú? Puede ser. No, estáis loco. A lo mejor tú hay la mejor razón y te lo ganáis. Yo te doy el premio. Pancho Sagreo, por favor. ¿Cómo está ahí? ¿Cómo está ahí? ¿Cómo te va? Pancho Sagreo. ¿Cómo está, caballero? Ya estamos perdiendo. Bueno, buenas. Oye, Freddy se quería quedar con tu libro, pero lo estamos regalando igual. No, ¿Puedo mostrar, no? Lo trajimos de regalo. Lo trajimos de la regalo. caída de Pancho Sagreo, que ya vendió la primera... A quien explique de mejor manera cuál fue la razón de la caída. La caída. Eso es Oye, que... no, pero ya vendió primera edición, acotada. ¿Ah? Sí. Sí, está pirateado. Buenísimo. No es chiste. ¿Es tan difícil vender libros en este país? Sí, pero por suerte le fue bien, vendió muy bien. Lo presentamos el sábado recién. Lo presentó la Consuelo Saavedra con Matías del Río. En la feria le fue muy bien. Y nada, salió la librería el lunes. Y hoy día el Pancho Ortega de Alfaguara me avisó que estábamos listos ya con la segunda edición. ¿Estamos listos? ¿Cuánto sacaste? ¿3.000? ¿Perdón? ¿3.000? 2.000. La edición original son 2 lucas. Es un libro caro, güey. Sí, vale 14.000 y tanto. Tú sabes que al final yo me lo traté de robar hoy día, el precio del libro tiene que ver con el número de páginas. Es súper penca eso, porque un libro hasta tantas páginas vale tanto, después vale por kilo. ¿Y en algún momento pensáis liberarlo para que lo podamos poner en nuestros tablets o el dueño de todo? ¿Todavía queréis ganar plata? No se trata de eso. No se gana mucho tampoco. ¿Tú pensás que yo hice un libro para ganar plata? No se gana nada, güey. Solo prestigio. Tengo fe en que no lo hiciste. Solo prestigio. Pero es complicado, porque por último si quise hacerlo para ganar plata, y si la pega está bien hecha, está bien. Por supuesto, por eso te quería preguntar. ¿Tú alguna vez pensaste que terminarías escribiendo un libro que en el fondo estás hablando de política, estás hablando de dinámicas de poder? O sea, no es el típico, no es no un libro de anécdotas del fútbol. Exactamente. No. ¿Qué nos contáis un poco No, mira, la historia es la siguiente. El año pasado hubo una crisis en el fútbol, en la NFP, que fue un tema país, no fue un tema de futbolero, de periodismo deportivo, fue un tema que se habló en las redacciones del cuerpo del Mercurio, del cuerpo de reportaje de La Tercera, que trajo incidencias importantes en el Palacio, en La Moneda, que involucró al presidente de la República en una elección gremial decidida por 32 presidentes de clubes. Entonces me pareció un tema interesante, pero la verdad que yo nunca pensé que iba a escribir un libro sobre este tema. Yo quedé muy caliente nomás, como editor de un bloque deportivo, de que siento que los medios de comunicación construimos una cobertura que tenía que ver con una historia de malos que vinieron a... santificar a Nichols. Que vinieron a... Los malos Jadwe y los buenos Nichols, ¿no? Jadwe apareció 4 días antes. Los malos, los clubes grandes, que se opusieron a Harold. Y el bueno, esta paloma virginal, esta paloma blanca, esta novia inmaculada, Harold May Nichols, que... No, sí, Harold puede ser un tipo limpio, pero Harold es un gallo que opera donde hay muchos poder, como en la FIFA, como en la NFP. Y en febrero de este año me llama el Pancho Ortega, editor de no ficción de Alfaguara, y me dice: compadre, este es un libro que se puede escribir como si fuera un capítulo de Los Sopranos. ¿Te tinca? Hemos pensado que tú lo podías hacer. ¿Qué sería Piñera en el personaje Soprano? ¿Qué? Piñera no sería un personaje primordial, para nada. ¿No?
Piñera apareció en esto. Era dueño Colo-Colo. Un broker del poder, más. A ver, partamos la base que Piñera no era el dueño Colo-Colo. Pero era dueño Colo-Colo cuando fue presidente, su consuegro que fue dueño. El dueño Colo-Colo es ministro. el Piñera era un gallo que se compró Colo-Colo, que se gastó 200 millones de pesos en Colo-Colo, que es como lo que nos sale, lo que nos cuesta un whisky a nosotros, comparado al billete de él. Él se metió en eso por popularidad, por plataforma política. No es casual que Piñera se compre Colo-Colo después de perder la primera elección, en segunda vuelta, en su primera elección contra la Bachelet. Entonces, aquí lo que hay es que hay una operación, lo que ustedes están preguntando, ¿hubo intervención del gobierno, hubo intervención de la derecha contra Piñera? Aquí lo que hubo es una historia que comienza mucho antes que la derecha llegue al gobierno, que es cuando Harold McNichols se enfrasca en una discusión comercial ideológica con los nuevos dueños del fútbol, que en su gran mayoría son empresarios de mucho éxito. Como ocurre en la idiosincrasia de este país, los empresarios de mucho éxito en un 80% son de derecha. Es decir, importantes personeros de derecha que estuvieron al otro lado de Harold McNichols, en la oposición de Harold como clubes, muchos de ellos sus compadres, sus consuegros, sus amigos, sus yernos, llegaron al gobierno. Entonces, yo no sé, en el libro se cuenta en detalle, pero para que la gente se haga una idea. Si tú me quieres preguntar, yo no sé si hubo una operación de que aló, saquemos a Harold. Lo que sí hubo gente del gobierno que estuvo muy contenta porque se fue Harold. Francisco, tú en algún momento cuando se obligan a los clubes a transformarse en sociedad anónima, ¿tú olfateáis de alguna manera que podría empezar a desencadenarse todo este tipo de problemas? Partamos de la base que yo, a diferencia de la gallada o de muchos comentaristas que les gusta hablar para la galería, yo no creo que la sociedad anónima sea un problema para el fútbol. Yo llevo 15 años reporteando y los primeros 10 años de mi carrera, de lo único que una vez al mes hacía una nota de los sueldos impagos en Colo-Colo, el agua cortada en la U y todo eso. La sociedad anónima permitieron que hoy se transparentara mucho el negocio del fútbol. Tú, yo, cualquiera en la casa puede ir a la Superintendencia de Valor y Seguro, pedir los balances, ver cuánto se gasta. Hoy tú te compras un equipo y si lo llevas a la quiebra, no solamente pierdes el billete, sino que tienes penas penales. En los 90, el señor Dragisevich, el señor Orozco y tantos más llevan a la quiebra los equipos, se van y después Chilevisión lo usa como fuente para criticar a la sociedad anónima. O sea, váyanse a la cresta. ¿Tú decís que en tu gremio hay muchos comentaristas que hablan para la galería? Yo creo que la gran mayoría, sobre todo de generaciones más antiguas. ¿Sí? Sí. ¿Qué te produce a ti que, por ejemplo, Felipe Bianchi ha dicho que le constaba que de la moneda se había articulado la salida de McNichols y por ende la renuncia de Bielsa? A ver, por ejemplo, creo que Felipe es un tipo que no habla para la galería. Felipe Bianchi, Fernando Tapia, yo intento entrar en ese lugar, el Nacho Valenzuela, yo creo Rodrigo Herrera en el Mega. Yo creo que hay una generación de nuevos comentaristas que no estamos tan preocupados de si vamos a durar mucho en esta pega, si a la gente le gusta lo que yo digo o lo que no digo, sino que estamos más preocupados de hacer la pega. O sea, el ejercicio de tener Twitter, por ejemplo. Yo tengo 120.000 seguidores en Twitter. Me podría quebrar. No me quiebro porque esos 120.000, 60.000, la mitad se mete para insultarme, para decirme que soy un imbécil, que esto y lo otro. Pero me importa un pucho porque yo ocupo Twitter como una herramienta de comunicación, como una herramienta de información. Hay comentaristas muy importantes de este país que no tienen Twitter porque no aguantan en su ego la presión de que haya gente que les diga que son feos, que lo que dijeron no fue tan inteligente y todo. Yo creo que la postura que tuvo Felipe fue valiente. No estoy de acuerdo en cómo la presentó. Yo siento que cuando uno hace una acusación de ese tipo, no puede escudarse en el secreto de la fuente. O echarte para atrás, en el fondo. No, o sea, decir, no, si lo que pasa es que no voy a decir que me dijo eso. O sea, si yo me tiro contra alguien importante, tengo que dar pruebas. O sea, ¿y tu libro la hace? ¿Las da las pruebas? Totalmente. Hay una investigación. ¿Cuál es la caída entonces? ¿Puntualiza? No, la caída es la de Harold. La caída esta no es la caída de Bielsa, esta es la caída de Harold. Lo que pasa es que Harold arrastró a Bielsa, por razones obvias. Pero cuando uno quiere comprar el libro, ¿se encuentra con la caída de quién? ¿Cuál es el foco? ¿Cuál es el foco del libro? La caída de Harold McNichols, que provocó la caída del proceso de Bielsa y que provocó la caída en una de las principales crisis del fútbol chileno en los últimos 50 años. El día del debate, el primer debate que se hizo en Canal 7, en TVN, ¿sí? Antiguo Canal 7, Harold estaba viendo las notas durante el día de la previa en la NFP. Y entró Felipe Israel, esto lo contó Felipe Israel, vicepresidente de la NFP. Y me pregunta, ¿qué estáis viendo? No, estoy viendo, están anunciando el debate, lo que viene hoy día y todo. Y queda mirando la tele y Harold dice, ¿te digo algo? A estos 4 hueones me los sirvo en una presidencial. ¿Qué eran? Piñera, Arrate, Marco Enrique y Frey. O sea, yo creo que Harold
piensa que él tiene un respaldo popular tan grande que podría ser presidente. Quizás lo tiene. Yo creo que saldría alcalde, senador por la segunda región, de donde es. Pero tú das a entender que Harold es de derecha. No doy a entender yo. Ligado. Toda la gente que conoce a Harold, que fue compañera de él en el Campo Oriente, que conoce su entorno familiar, dice que es un hombre de derecha, que no hay ningún pecado. Harold dice, yo fui candidato contra el Teo Valenzuela en el Campo Oriente, después diputado del PPD, en una lista independiente con apoyo de los gremialistas. Cualquier tipo que conozca un poquito de la historia del Campo Oriente cacha que los gremialistas no es que apoyaban, los gremialistas paraban listas y a ellos los apoyaban. Entonces algunos dicen, pero ¿cómo se produjo esto? Que se llevó también con un gobierno concentracionista de la Bachelet y tan mal con un gobierno de su derecha como Piñera. Por compadre, un tema que no tiene nada que ver con ideología, por un tema de feeling, por un tema de que Harold cometió una serie de errores, yo diría cegado por su éxito, que lo enemistaron con el gobierno que llegó, que más encima era el gobierno que en su gran mayoría representaba a los tipos que eran dueños del fútbol. Aquí yo doy detalles, algunas anécdotas, otras cosas más serias, de los innumerables conflictos que tuvo Harold con gente de derecha que después llegó a La Moneda. Entonces te reitero, no sé si es una operación comité político, echémonos a Harold, no, pero te aseguro que los actores, pero te aseguro que en el almuerzo después del comité político hubo 20 veces este comentario. Me tiene hasta la tusa este gallo, ¿cachai? Porque Harold... Ya, pero Pancho, tú me estás diciendo que en La Moneda nadie articuló la salida de Harold Mayra Nichols. Pero que para ti, ¿qué articular? ¿Tú crees articular que es llamar, presionar a Colo-Colo, la Universidad de Chile, para que motivara la salida de Harold Mayra Nichols pero si no tenían y la reelección? Pero si no tenían que presionarlo, que son los dueños del equipo. Por eso. Pero entonces, ¿a qué están presionando? Entonces, tenía ya Ruiz Tagle en La Moneda, tenía ya Piñera en La Moneda. ¿Tú crees que no hubo un telefonazo diciendo, vótenlo, presione que Colo-Colo motive la salida? Ya, eso, ya, te compro. Todo eso está explicado en el libro, yo no quiero vender, pero te lo compro. Dímelo. Ya, 6. Ok, esos 3 clubes se operó, son 6 votos. De 50. Pero Colo-Colo, la Católica y la Chile. Que son 6 votos. Harold logró una cosa histórica. Bueno, Harold ha hecho 2 cosas que son históricas. Primero, después de... No me estáis mintiendo entonces que hubo un llamado telefónico de La Moneda para operar la cuestión. Está en el libro. Por eso, ¿tú te consta que hubo un llamado? ¿Lo investigaste? No, tú estás poniendo... a mí no me consta. Yo te estoy diciendo que lo investigué y que está en el... ¿Tú crees el libro? Está en el libro si hubo o no hubo llamado. ¿Hubo llamado o no hubo llamado? Está en el libro. No, pero ya. Te en la página. Pero si igual vamos a leer el libro. ¿Pero qué queréis que lo lea acá? Si está toda la gente esperando la respuesta. Pero si la gente lo tiene que leer, lo tiene que comprar. Pero mira, yo te hago una pregunta. O sea, te voy a hacer una afirmación. Tú sabes que Harold hizo 2 cosas históricas en lo que tiene que ver política electoral. Primero, después de Pinochet, el único tipo en Chile que yo conozco que corrió solo y salió segundo. Porque lo de Harold es impresionante. O sea, corrió solo. Se presentó un español que no lo conocía nadie. Que apareció sin ningún carisma. O sea, Harold era carismático al lado de Segovia, esa cuestión es impresionante. Y perdió. Y no solo perdió esa elección, sino que perdió la segunda, porque Corona era el candidato Harold. Primero. Y segundo, logró algo que en la historia del fútbol chileno nunca se había logrado. Que es que los 3 grandes lograran el respaldo de los equipos chicos. ¿O tú crees que ahora se le ocurrió ahora llegan a estas votaciones? No, es que los grandes le pasan plata a los chicos. Si eso ha sido siempre, pero siempre hubo un bloque de equipos medianos y chicos contra los grandes por el poder que en el fondo. Exacto, porque en el fondo la NFP se maneja igual que la FIFA, con esta democracia socialista en que démosle plata a todos por igual y todo, pero que en el fondo tiene un solo objetivo, que es mantener en el poder a los tipos que están. Ya, pero la plata del CF se reparten no iguales, se reparten de acuerdo a más con la Colombia, más a la Chile. La primera disputa a Harold Grande es que él quería repartir los excedentes todo igual. Por eso que le cortaron, lo cortaron Colo-Colo en la Chile. Que es una aberración. Porque si tú tienes estudios hechos por no solo lo generan, hechos por la propia NFP, en que se demuestra que el 85%, no el 70%, no el 80%, el 85% de los abonados al CDF Premium son hinchas de Colo-Colo, la U, la Católica, tú no podés pretender que Magallanes, que acaba de perder la final de la Copa Chile, que está a punto de bajar a tercera división, reciba la misma plata que Colo-Colo. ¿Qué pasa hoy día en la NFP? ¿Que han cambiado las cosas? ¿Siguen las mismas dinámicas de poder? Bueno, por supuesto que siguen. De partida han cambiado las cosas porque el nivel dirigente que llegó es muy inferior al de Harold. Segundo... ¿En qué sentido inferior? ¿Moralmente, éticamente? No, de preparación, de estudio. O sea, profesional. Jadwe es un tipo que... No, sí, no hay ningún pecado. Jadwe es un gallo de 31 años que no tiene
que no tiene una fortuna personal, que no tiene una carrera profesional importante, que es un gallo que estuvo en el momento adecuado, en el lugar preciso. ¿Por qué? Porque Harold McNichols y la gente que lo apoyó hicieron todo lo posible cuando se vieron perdidos por destruir el fútbol chileno. Porque el artículo, el famoso 164I, era un artículo tan anacrónico que, para darte un ejemplo. Este es el de los intereses que tú podéis tener. Para darte un ejemplo. Frey Stock tiene este programa contigo y saben, ustedes quieren que les vaya bien el programa. Y tu mamá tiene una empresa de whisky, compadre. Y como acá en un bar, vamos a traer el whisky mi mamá que lo pone gratis. Tú estarías inhabilitado para trabajar en este programa según ese artículo. O sea, tú cachai que... Bueno, eso le penó a Segovia finalmente. A Segovia y a 100 dirigentes más. Entonces, en el libro cuento la historia de cómo llegan a Jadwe, compadre. Estaban reuniones de hotel. A Jadwe para levantarlo. No, para ponerlo ahí, para ponerlo. ¿Cómo ¿A quién ponemos? ¿A quién inventamos finalmente? Ya, pongamos este gallo. No, es que yo le arrendé una vez el estadio para un evento de mi empresa Colo-Colo. Está inhabilitado. Inhabilitados todos. No. Entonces, es el único llegaron a dos tipos posibles. Uno, Nivaldo Jaque, el de Concepción, y dos Jadwe. Pero Hackett no tenía ninguna posibilidad porque Hackett era socio en Deportes Concepción con Pablo Talarico, que es un ex representante jugador. Entonces Jadwe dice, ya, yo voy. Pero eso ocurrió porque la oposición no quiso derogar ese artículo. Tú sabes, yo cuento en el libro también cómo llega Harold a ser presidente en el año 2006. Tú sabes que Harold no podría haber sido presidente de la NFP. Porque por los artículos de la NFP, Harold era dirigente. Tú tienes que ser dirigente de un club por al menos 3 años o un dirigente para 3 años o presidente 1 año para ser presidenciable. Pero Harold era dirigente de la rama de fútbol de Católica, no del Club Deportivo Universidad Católica. Entonces ahí Don Choco, el odiado Choco, el ordinario Don Choco, que todos hablamos peste de Don Choco, se fue en la jurídica. Harold no puede ser. Pero cuando Choco vio que Harold tenía la mayoría, se bajó y sacó la impugnación legal. O sea, Don Choco fue bastante más generoso de lo que fue Harold McNichols y su gente 4 años después. Harold tuvo 20 veces la posibilidad de llegar a un acuerdo, de hacer una mesa de consenso, antes de la primera elección. ¿Pecó de soberbio Harold McNichols? Mucho. Muy soberbio. ¿Cuál fue el gran error de Harold McNichols? Pecar de soberbio y no entender que esto es política. Harold, en una de sus declaraciones, cuando en la previa de la primera elección le decían, Harold, la oposición dice que por qué no integras al directorio, un directorio de unidad, 3, 4 directores de los equipos grandes para que haya una mesa de consenso. Y él dijo, yo no creo en los consensos porque uno no puede trabajar con el enemigo dentro de la estructura propia. Compadre, los enemigos son los clubes más importantes de la corporación que tú dirigís, primero. Y segundo, otra frase que me quedó grabada, que fue que yo prefiero perder si tengo que perder por no sonreír a la gente que no comulgue con mis valores, que no comulgue con mi forma de ver el fútbol. La raja, política. Le encuentro súper bien. Pero a mí me ha tocado en los 20 viajes que compartí con Harold, ver a Harold saludarse de beso con tipos tan siniestros como Nicolás Ledo o como la FIFA en general, o como Grondona. Entonces mi pregunta es, ¿por qué Harold saluda de beso a Grondona o Leo? ¿Es un mafioso? No, yo creo que no. Yo creo que en ese momento Harold lo que está haciendo es ser inteligente y entender que en la vida uno no puede ir a los codazos. ¿Qué es lo que pasa? Que yo siento que Harold es un tremendo funcionario y por eso escaló en la FIFA. ¿Sabes cuál es mi teoría? Pero no es un buen dirigente, que es distinto, porque el dirigente es lo que maneja político. El poder. Mi teoría es que la suerte de Harold McNichols se selló, no cuando invitó a Bachelet al Mundial, se selló cuando Bielsa no le dio la mano a Piñera en La Moneda. Bueno, tu teoría, con respeto te lo digo, la política no definió esta elección. O sea, aunque Piñera hubiera operado, si es que operó, esta elección Harold la tenía perdido 1 año antes de la elección. El primer capítulo se llama En la cima y bajo el agua. En la cima, Harold clasificando a Chile, sorteo de la Copa del Mundo, paseándose por el mundo dando charlas, el único latinoamericano, el tipo de los ojos azules que cautivaba en el fútbol, que conseguía auspicio. En ese instante, en el restaurante Santa Brasa, en el estudio de abogado del Bosque de Guillermo Maquena, en Inversiones Santa Cecilia, donde están en Sanjata, en los negocios de Jurasek, ya se estaban juntando 8, 9, 10 equipos que estaban hasta acá con Harold. Y que estaban contentos con la actuación de la selección porque era billete, porque sus selecciones se valorizaban, pero que en la interna, no, si estaba el problema en CDF, estaba el problema en la interna CDF. Mira, el CDF fue un problema para Harold terrible. ¿Sabes cómo lo enfrentó?
Primera reunión de Harold como presidente de la NFP, el año 2007, lo cuento en el libro. Ese capítulo se llama La doble plancha de Harold. Primera reunión, la gente de la NFP, Harold May Nichols, llevaba un mes en el poder. Al otro lado, Jorge Claro, el dueño del CDF, con su hijo, Matías Claro, gerente general del CDF. Ya, obliguémonos que es su hijo, el gerente general. Empiezan a discutir por un tema puntual que era que los goles fueran en todos los canales, que era un postulado Harold en la elección. Y estos gallos le dicen que no puede ser. Y Harold le dice, ¿sabes qué es lo que pasa? Que mi hijo siempre me ha dicho que a él le gustaría, así que da como un ejemplo medio social, abstracto y todo. Y Matías Claro le muestra, mira, métete por esa parte a tu hijo, porque lo que yo te muestro acá es el último estudio de Adimar o de Imagina, no sé, que muestra que la gente ve los goles de la misma cantidad de veces que lo veía antes cuando iban en todos los canales. ¿Sabes qué hace Harold May Nichols? Se para Jorge Claro ahí, Matías Claro ahí, y le quita la vista a Matías Claro y le dice a Jorge Claro, Jorge, por favor saca a este imbécil de la reunión, porque yo no estoy para que un pendejo me dé cátedra. ¿Y sabía que era el hijo del otro? Obvio que sabía. Jorge Claro, toda esta historia confirmada por gente de la NFP que estuvo en esa reunión y por el propio Jorge Claro, que casi se le cayó la cara cuando se la conté. Jorge Claro, demostrando por qué un tipo exitoso y un político hace lo que no hubiera hecho ni yo ni tú quizás, que es pegarle un corneta a Harold, sino que lo que hace le dice a Matías, ¿puedes salir de la reunión, por favor? O sea, humilla a su hijo en pos de que la negociación llegue a puerto. Pero termina esa reunión y Jorge Claro me reconoce. Desde ese día, que fue la primera reunión con Claro, yo me transformé en un enemigo de Harold. Harold era un gallo, mira, Harold es un tipo, May Nichols es inglés, y él tiene esa personalidad, un tipo muy flemático, muy correcto, muy poco carismático. Pero el segundo apellido Harold es Sekul, que es balcánico, croata. Y se le sale lo croata, compadre, pero muy, muy seguido, se le corre la cadena. ¿Él te ha llamado? May Nichols te ha llamado por este libro. Después del libro no, pero yo tuve contacto con Harold durante los 9 meses que duró la investigación, intentando que me diera una entrevista, y él dice que tiene cerrado el tema, y es más, le preguntaron el otro día en un punto de prensa que hizo y dijo que no se iba a referir al libro ni nada. Ahora, parece por mis palabras que yo soy muy duro con Harold en el libro, o que yo soy un enemigo de Harold. O sea, amigo no soy. No, amigo no soy, pero en las grabaciones de mis comentarios en TVN de diciembre, en plena crisis, yo decía, yo quiero que Harold siga. Lo que pasa es que lo que yo quiera no significa que no me permita entender por qué perdió Harold. Y lo que yo en ningún momento me tragué... ¿Debería volver Harold? Tiene que volver Harold. O sea, Harold es bueno para el fútbol que vuelva Harold May Nichols. Es extraordinario. No sé en qué cargo, pero Harold tiene... ¿Quiere hacerlo? Yo creo que Harold... O sea diputado, o sea senador. No, eso no. Harold está para ser presidente, no está para ser senador. O sea, no, yo creo que Harold es el próximo ministro de Deportes si gana la Concertación. Bielsa. Oye, sí, eso te quería preguntar. Hablemos de otros actores, hablemos de Bielsa, hablemos de Bachelet. Partamos por Bielsa. ¿Qué nos podéis contar? O sea, mira, la gran pregunta y lo que nos están preguntando mucho por Twitter, que muchas de las personas cuando ven el libro piensan que esto se trata más que nada solamente de la salida de Bielsa. O sea, qué es lo que ocurre en ese momento, por qué no se la jugaron de mejor manera para mantenerlo. Bielsa, y el chivo expiatorio de todo lo que está pasando. Bielsa el 3 de noviembre del año 2010, el día antes de la elección del 4 de noviembre que pierde Harold May Nichols, dio una conferencia de prensa por todos conocida, en la cual cavó su tumba con los nuevos dirigentes. ¿Pero por qué se ataba tanto? Pero aún no quisiera tener. Había esa... Porque lo que me ocurrió que cuando gana Jadwe, yo cuento ahí la interna, se arranca con los tarros, y Jadwe trata que Bielsa se quede porque lo ve como un salvavidas de la popularidad. O sea, ya que me odia todo Chile por haber sacado a Harold, tratemos de salvar a Bielsa. Y sin el apoyo de los que eran los pesos pesados de la oposición. José Jurasek, Guillermo Maquena, Federico Valdés de la U, Segovia, ni hablar, que Segovia... O sea, mira, Segovia te caerá... Este es de la Católica. Segovia te caerá bien o mal, pero a Segovia, gratuitamente, llegó un tipo, el más popular de Chile, y en una conferencia de prensa en vivo, dijo que era un desgraciado, y ese gallo desde ese día le cambió la vida. Claro. Pero es también como de testarudo que Bielsa toma la decisión. Bielsa ese día, bueno, son tal para cual, hay un capítulo de por qué se llevaban tan bien por una serie de cosas, pero Bielsa, a mi juicio, ese día demostró que su compromiso no era ni con el fútbol chileno, ni con el plantel de jugadores, ni con el utilero de Pinto Durán, ni con la hinchada que lloró su partida. Él tenía un compromiso con una persona que se llamaba Harold May Nichols, y él tiene todo el derecho de decir yo me voy cuando se vaya Harold.
pero creo que fue un autogol de Bielsa, porque Bielsa lo único que quería era quedarse en Chile. Y yo cuento cómo fue la negociación con Jadwe en la profunda, en la off, en la cual Bielsa hizo todo lo posible por quedarse, pero ya... ¿Y por qué no pudo quedarse? Porque el elástico ya está, ya lo había estirado. ¿Porque él ya había tomado la decisión? Porque al final Jadwe era parte de la gente a la cual Bielsa había basureado públicamente. ¿Y qué pasa con...? Entonces Bielsa le pidió una serie de condiciones que eran impracticables, por ejemplo. ¿Pero sabiendo que eran impracticables? No, pensando que se podían dar, pero que no se iban a dar. Una de las condiciones es que Harold estuviera de alguna forma dentro de la federación. Entonces, mucha gente en Twitter separar a la federación con decía, separemos la federación con la NFP. La raja, súper buena idea, lo que hacen en España. En Argentina, ¿no? Mi pregunta es, ¿por qué esa idea no se le ocurrió a Harold en los 4 años que fue presidente de la NFP? Ahí no le interesaba separarla. Ahí estaba bien que una sola persona tuviera todo el poder. Se le ocurre eso cuando tienen perdida la elección. Otra cosa, otro tipo que salió muy nombrado y que Twitter y que son unos mafiosos, Nasur. Pero o sea, a Jadwe lo apoyó Nasur. Esa es la demostración de que esto es turbio. ¿Por qué durante 4 años de administración Mike Nichols, Nasur tuvo su asiento en el Consejo de Presidentes y nunca hubo una queja, nunca hubo un problema, sabiendo que Nasur es un tipo que maneja varios equipos porque es prestamista? O sea, le importó Nasur cuando Nasur decidió votar por el otro lado. Cuando Nasur lo apoyaba, además cuento que hubo negociaciones con Nasur para que apoyara a Harold. Cuando Nasur no lo apoyaba, resulta que era impresentable. Entonces lo que voy acá es que independiente que todos queríamos que siguiera Harold y que todos queríamos que siguiera Bielsa, por favor, yo por lo menos a los 36 años que tengo no me trago el cuento de que aquí vinieron una ave rapaz, unos buitres y se llevaron a esta blanca paloma que tenía la particularidad de no ensuciarse con el barro de la FIFA, de no ensuciarse con el barro de la NFP. Pancho, y hablemos un poco de la trilogía, lo que es Bielsa al centro, su relación bastante empática con Bachelet, pero también el gesto, el desprecio que le hace a Piñera. ¿Qué componente había? ¿Había simplemente una empatía de Bielsa a Bachelet? Con la Bachelet primero empatía, total, feeling. No hay que ser analista político para decir que el principal capital que tiene la Bachelet es su simpatía, es su carisma, su inteligencia. Eso se da también en las relaciones humanas. Y desde el primer minuto la Bachelet siempre fue muy ubicada cuando iba a Pinto Durán, muy cercana, confió en la administración de Mike Nichols. En el libro yo cuento que cuando se produce el primer acercamiento entre Harold y la Bachelet en una reunión privada le reconoce a Harold, la gente, mis asesores del segundo piso me pidieron que no me juntara con usted porque me hace mal para mi imagen juntarme con el fútbol, pero yo creo en usted. O sea, buenas razones del principio. Es el medio palo que le tiró. Pero así, si el fútbol, compadre. Pero después viene el gobierno de Piñera. Harold tenía una frase de cabecera que es la frase de la FIFA, él es un hombre FIFA. Nosotros somos de gobierno, nosotros somos de oposición. Nosotros vemos que Blatter, el presidente de la FIFA, se pasea por el mundo como el Papa, saludando al líder de turno. Da lo mismo que sea Obama o que sea Saddam Hussein. Da lo mismo, ¿sí? Así como Juan Pablo II vino acá y sacó la foto con Pinochet en el balcón, ellos se manejan con el poder. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que él intentó manejarse con una alianza con la derecha, con Piñera, al igual que la que tuvo con Harold. Con la Bachelet, pero no resultó porque se llevaban mal, porque hubo errores yo creo que todos los episodios de desencuentros que hubo entre Harold, Bielsa y el gobierno de derecha son todos explicables singularmente. No es que esto pasó por esto otro, esto pasó por esto. Pero al final, si tú los concatenáis, se da una relación absolutamente... Esa idea de Piñera, Juan Pinto Durán, cuando dice horrible. El loco y lo empieza a tratar a todos con los apodos. El loco, le carga que le digan loco. Palmatoria, sí. Por Bocellur, sí. Le cargan que le digan palmatoria. El poeta, o sea, Piñera no cacha que le dicen el poeta porque se parece al personaje Moreno de con compañía, o sea, claro. A nadie le gusta que le digan así. Entonces, eso cayó muy mal, pero hay algo que la gente no sabe de esa historia, estamos listos, que cayó más mal todavía, que yo lo cuento en detalle en el libro. 4 días antes de esa visita, una cosa inédita en Pinto Durán que nunca lo ha hecho la Bachelet fue una avanzada protocolar del gobierno. Antes de que ella fuese a saludar. Fue el Choa. A organizar. Dijo, está todo listo, dijo el Choa. A organizar la historia. Y entre otras cosas le dijeron, yo cuento con detalle, hay una mesa de ping-pong adentro. ¿Saben qué?
¿por qué no ponen una paleta con una pelota y al otro lado otra paleta y que el presidente la recorra y justo se ponga a jugar con Alexis Sánchez? Eso nos gustaría mucho. Y otra cosa, que por favor, cuando el presidente esté hablando, que Marcelo Bielsa esté al lado derecho, no al lado izquierdo, porque es mejor el lado derecho del presidente. O sea, y eso te puedo creer. Y los mandaron a la punta del cerro, porque Bielsa está loco, o sea, ya le cargaba que fueran a Pinto Durán y más encima que le estructuren lo que tienen que hacer. Y por eso ese día en los saludos echados y se va para adentro. Después viene el saludo en la moneda, que no fue saludo. Hay una teoría que venía empastillado Piñera, esa Bielsa, que la cuento ahí con detalle. ¿Por qué? Porque Bielsa tenía no le da la mano. Otra cosa que no se sabía Bielsa le tiene terror a los aviones, fobia. ¿Ya? Y a diferencia del biche que se toma un ron antes de subirse al avión para relajarse, que también le tiene miedo, Bielsa se empastillaba. Y según Juan Carlos Berliner, desclasifica en el libro que ese día Bielsa venía como tagua y que según él se enteró por la tele lo que había hecho. Yo creo que Bielsa no pasaba primero ideológicamente a Piñera, pero que todo esto se... Esa es de izquierda, ¿verdad, o no? Sí, es de izquierda, pero que esto además se vio acentuado por el tema de nulo feeling que hubo. Sí. Hay una anécdota... personal más que político, entonces. Muy personal más que política. Y yo creo que la disputa, al final, entre Ruiz Tagle, el principal opositor de Harold durante su etapa con Colo-Colo, y Harold se terminó transformando en una lucha personal. Te reitero, gente con ego grande, con fortuna grande, que le gusta hacer las cosas a su manera y que nos tampa un gallo, aunque sea el presidente de la NFP, venga y les diga cómo hacer las cosas y cómo gastarse su billete. Pancho, pero hay la relación, a mí me llama la atención, o sea, por un lado estamos hablando de que la NFP siempre iba a estar o no estar con el gobierno. A contar de estos incidentes, a contar de esta historia que estáis contando en el libro, ¿cuál es la reacción que tenéis tú respecto a la relación de la NFP en cualquier momento de la historia con el gobierno de turno? O sea, no, tiene que ser, o sea, históricamente la NFP tiene que ser de gobierno, tiene que ser de oficialista, porque tú necesitas el apoyo los que la están dirigiendo también son políticos en el fondo, que es lo que no hizo bien Harold Magnífico. Ahí está la respuesta a tu pregunta. Harold no hizo bien esa pega, porque mira, el año 2007, en detalle en el libro, Harold se manda una entrevista en La Tercera en que hace pebre, hace pedazo a Pablo Longueira por una disputa que hay por el estatuto del jugador, que no le estaban pagando los premios por a los del sub-20 de Canadá, y se metió Longueira. Y Harold, en su estilo, en una entrevista de dos páginas, dice: ¿qué mete el senador Longueira en esto? Si el senador Longueira, que habla de disciplina, si a él lo han multado en la UDI por ser indisciplinado, y además, ¿qué se mete? Tuvo una nueva iluminación, que mejor se vaya a hacer su pega al Congreso, que por algo los políticos están mal evaluados. Yo entrevisté en off a Longueira y me dijo textual, perdón las palabras, te digo algo, a mí nunca me hayan volado tanto la raja públicamente. Este weón, el presidente del fútbol, ¿sabes qué me viene a hinchar? Primer acontecimiento. Y después vienen las disputas con Ruiz Tagle, las disputas con Jurasek, dos personajes clave en el financiamiento de campañas de la UDI, o sea, con poder, con el propio Piñera. Entonces, hoy hay 4 ministros que son accionistas de Cruzado S.A. Cruzado S.A. fue opositor a Harold. Problemas pero fuertísimos los consejos presidentes. Harold era un tipo con una labia muy importante y cuentan que en los consejos humillaba a los gallos, era muy irónico y gente que trabajó con él en la mesa, que estaba sentado en la testera, cuentan en el libro que le pegaban patadas por abajo, como en el fondo: ya para la weá, por favor, o sea... Pero entonces, Magnífico se sintió intocable por Bielsa, por el éxito de Bielsa, ¿no? No sé si se sintió intocable o si se vio intocable. No sé si fue algo como, no me pueden tocar. Fue el efecto Bielsa, que pensó que tenía una armadura contra las balas de plata. ¿Sabes cómo yo ejemplifico lo que le pasó a Harold con el mito de Ícaro? ¿Ya? Yo siento que Harold hubo un momento que voló tan alto que pensó que el sol no le iba a quemar. Y el sol quemó. Cuando tuvo que planear, cuando tuvo que ser inteligente, siguió subiendo hasta que se quemó. Se quemó entero. La caída. Tú me decías que lo escribiste como una película Los Sopranos. Como un guioncito, sí. ¿Es una mafia el fútbol chileno? No. Pero es una familia. Siciliana. Como Los Sopranos. Porque la diferencia con Los Sopranos es que Los Sopranos viven de un negocio que es ilegal, que es el tráfico. Pero ¿quién sobrevive en esa familia? Pero en cambio en el fútbol el negocio es legal, es el negocio del fútbol, el negocio de la FIFA, de la Conmebol y de la NFP. Tengo una pregunta que te hice, pero te hago de otra forma, para ir cerrando.
¿El presidente Piñera es completamente inocente de la salida de Bielsa? No, para nada. No, de la salida de Harold. Indirectamente estoy hablando. Sí. No es inocente porque fue pavo. La palabra es pavo, me lo reconoce Hinspeter en el libro. Se les dijo hasta el cansancio, vendan las acciones de Colo-Colo cuando asumieron en Chile Deporte, Ruiz Tagle y la presidencia de Piñera. No vendieron, los salpicó, obvio que los salpicó y terminaron vendiendo igual. Cuando yo en TVN decía, tiene que vender, a mí me llamaba después el asesor de Ruiz Tagle, puta que soy mala leche y eso no tiene nada que ver. 8 meses después, cuando tuvo que vender obligado, se transforma en la causa. No, yo voy y llamo al Guatón Corda y le digo, parece que no era tan mala leche, parece que leí mejor lo que no leyeron ustedes. Y lo que se pregunta mucha gente en Twitter acá, ¿qué posibilidad hay que Bielsa vuelva a la selección chilena? Ninguna, o sea, al menos que Harold volviera a la NFP y eso por ahora lo veo muy difícil. Te reitero, yo creo que el futuro de Harold, si gana la Concertación, si gana la Bachelet o si gana Velasco, porque Velasco es cercano también a él, yo creo que es como ministro de Deporte. Recuerda que Chile Deporte va a pasar a ser un ministerio. Sí, ya pasó ya. Y no es malo, ser ministro de Deporte para un tipo como Harold. ¿Llegamos al Mundial con el Vichy Borges, no? Yo creo que sí. Y no tanto por el Vichy, es una buena generación y oye, quedan 4 fuera de 9. Juegan pésimo, no está Brasil. Hay que jugar contra Paraguay, ¿eh? Juegan con el corazón, ya no hay estrategia, no hay nada. Como bueno, ya, pero Paraguay jugó más Chile por eso, todavía, Chile para adelante, como ya no. Pero compadre, se tiene 6 puntos, que no los tuvo ni Bielsa, hay mucho que mejorar y fue una semana muy complicada para el Vichy por lo que pasó con los 5 del bautizo. Son bravos. Oye, es que yo no conozco a otro weón como Valdivia que hace un bautizo y deja la cagada. O sea, hay que ser muy bravo. Oye, no, pero ya había expectativa. Antes de dejar la cagada tenía la media expectativa. Estaba toda la prensa. Ayer escuché una talla muy buena en Fox, que la más perjudicada con un argentino es la pobre niña de Valdivia, que no salió en ninguna foto. Salía cubierta casi como la bautizo de todas del papá. ¿Y qué pasa, para cerrar un poco con la disciplina? Muchos dicen, bueno, esta selección es indisciplinada porque no está Bielsa. Y tal vez lo que hizo Borghi fue simplemente tratar de dar una señal para decir, mira, aquí el que manda soy yo. ¿Qué pasa en nuestra selección? A ver, esta selección es como en la sociedad chilena. A los chilenos nos gusta tener jefes con el látigo, somos indisciplinados, estudiamos cuando el profesor es perro, no estudiamos cuando el profesor es buena onda, y en la selección pasa lo mismo. Y el Vichy, yo creo que va a haber un antes y un después de esta semana. El incidente. Yo creo que el Vichy tomó una determinación que a él le costó más que a nadie, porque especialmente con Vidal, el Vichy le enseñó a comer a Vidal. ¿Sí? O sea, literalmente te estoy hablando. ¿Sí? Vidal reconoce que en sus primeras concentraciones con Colo-Colo, en las primeras citaciones, el Vichy le dijo, mira, levanta los hombros, no hagas sonar. O sea, Vidal es un buen cabro, güey. Lo conoció a los 10 años, decía en una entrevista. Es un gallo... Me parece que lo van a perdonar a Vidal, ¿eh? Es uno de los el único perdonado. El Vichy ayer le abrió la puerta. Primero pidan perdón. O sea, no sean carnajas de salir en conferencia de prensa. Primero pidan perdón. Y después presenten los antecedentes, pero el Vichy no tiene nada que ver aquí, y ni la NFP, el que decide Ángel Voto y el Tribunal de Disciplina, que se van a pegar 4, no sé qué palabra usar para que suene feo, que se van a dar 26 vueltas, porque si hay algo que les gusta a esos viejos, es salir dando la cuña de corbata con los libros penales atrás y que el fútbol. Y de los 5 castigados, ¿cuál es el que más duele? Para el esquema, si es que hay un esquema futbolístico ahí de Borges. No, Valdivia ideal, Valdivia. Es que Valdivia hoy día es... O sea, la selección jugaba de una forma con Valdivia y de otra forma sin Valdivia. Ahora. Pero con Bielsa jugó 6 veces de titular. Valdivia. Sí, pero es que el estilo, en el esquema de Bielsa, ni en Argentina, ni ahora en el Atlético, ni con Chile, el 10 nunca fue muy importante. Sí, es como una máquina, sube y baja. Exacto, pero en el estilo Borghi sí. Pero si tenemos al Matías Fernández que vimos ayer durante 70 minutos, yo creo que se puede tener esperanza. Pancho, ¿por qué dan esa conferencia? La dan porque uno de los representantes de Bocellur y de Carmona es Valenzuela, que es un tipo que está absolutamente desesperado por entrar a la selección, porque la selección, el dueño es Felicevich, cosas por dentro, poder, cosas que la gente no sabe, que es el representante del Vichy y en la gran mayoría de los juegos de la selección, y el que redactó esa carta fue el representante de estos cabros, que en el fondo lo que quiere es desestabilizar el proceso, porque si se va el Vichy debe pensar que Felicevich va a tener menos poder en Pinto Urán. Hablemos de transparencia, ya, pues, piensa, $3,5 millones al año. Residencia en Rosario, ¿por qué si vive en Chile? Porque así no pagaba impuestos. Un puto peso de impuestos dejó Bielsa en Chile. Me parece poco transparente, pero no importa, está bien. Contrato con un anexo de 16 páginas con ítem de este tipo.
15 pasajes en primera clase a disposición del técnico para sus amigos. Bielsa, ¿te parece transparente eso? Si está en un contrato, sí, pues, porque es parte de su contrato. Es parte de lo que él dice. Si tú querés, ya, TVN, ya, voy con TVN, pero dame 15 pasajes una vez al año. Quiero un estacionamiento. El problema de TVN tuyo nomás, pues, si está en un contrato. ¿Y qué es lo que pasó? Que se fue el gallo, que le aceptaba todo eso. Tú sabes que el gerente de marketing en la era Harold McNichols de la selección chilena tenía que pasar por Bielsa para que Bielsa aprobara las campañas de marketing de la selección. Tú sabes que en Pinto Durán no se podía por contrato, no había autorización para contratar ni despedir a nadie, ni el portero, ni el nochero, si Bielsa no lo autorizaba. Entonces, el técnico de la selección, ¿por qué te lo que pasa que en el fondo ¿sabes lugar qué es lo que siento? entrenan, lo que yo siento que, y que es un tema que me tiene hasta acá a mí, que Bielsa perdía el partido que le ganó a Bolivia después del 3-0 que perdió Santiago y no estaríamos hablando de Bielsa. Los resultados al final avalan todo, porque al final la gente lo único que hace es pensar que los buenos son unos desgraciados cuando pierden y 5 días después son extraordinarios porque ganan. Bielsa era un tremendo técnico, Bielsa le hizo bien a la selección chilena, pero Bielsa por decisión propia, por los actos, por cómo actuó, le dijo a todo un país que su compromiso era con una persona y no con una selección. Mi última pregunta, Pancho, porque ya tenemos que ir cerrando. Mi última pregunta. ¿Por qué tú dices que estamos en la peor crisis en 50 años de fútbol chileno? Porque lo que pasó, porque el año pasado, primero es la primera crisis que la pelota salta hasta la moneda. O sea, fue un tema país. Primera vez que una elección del FP es un tema país. Y lo otro porque el fútbol chileno en el mes de diciembre del año pasado estuvo a la deriva absolutamente. O sea, no había gente que se hiciera cargo del fútbol chileno, porque por este artículo famoso, por esta guerra de guerrilla, por esta actitud que tomaron las dos listas, porque los mismos que pedían consenso y que alegaban que no los escuchaba Harold antes de la primera elección, cuando vieron que ganaron y tenían la mayoría, tiraron el mantel para su lado y dijeron no, chao con el consenso. De que al final se llegó a esta situación, porque 3 días antes de la elección se paró una lista, que es la del señor Jadwe, y que para cerrar con la última anécdota que viene en el libro, una de las que viene, es que cuando terminan de hacer la lista y se dan cuenta quiénes son, el vicepresidente de esa lista, Mauricio Echeverri, dice, esta lista, compadre, es impresentable. Yo soy impresentable, está contado por él, yo soy impresentable como vicepresidente del fútbol chileno. Pero esto es lo que hicieron estos gallos y con esta lista impresentable les vamos a ganar la elección. Y eso fue lo que pasó. Muy bien. Oye, bueno, la caída, Pancho Sagredo, hay muchas anécdotas, hay contado, se ve que está sabrosa la cuestión, ¿eh? Sí, una lucha de poder y deporte. Que es un libro política, no es fútbol, pero mira, son 500 páginas que se lee bien rápido, son capítulos cortitos. ¿Se viene otra cosa más o este es tu obra de arte? Oye, y meterse con el poder no es fácil, me imagino que ya te han llegado unos telefonazos. ¿Qué sería el próximo libro? ¿Hay algún tema que...? Uno que es más difícil de hacer, pero que lo voy a hacer porque ya alguien tiene que hacerlo, que es el de las barras bravas. Las conexiones con los políticos. Qué buena esa. Y con los dirigentes. No, y lo que pasó con Colo-Colo, que ¿es verdad o mentira eso la detrás que le dieron a la Garra Blanca? Obvio, es verdad, y lo financiado, y la Chile financia la escuelita. Sí, bueno, porque es un tema muy profundo. La gente se siente mucho cuando uno habla de los delincuentes de las barras bravas. Las barras bravas deben tener un 80% de gente que realmente hincha, que le gusta ir al estadio y todo, pero a mí lo que me importa son ese crepúsculo, ese 20%, que son operadores políticos, que son gallos... Son los jefes de gabinete. Que tienen conexiones con el narcotráfico, que operan, que machetean, y que tienen amenazado a todo el estadio, todo el fútbol chileno. Pero que tienen el respaldo de muchos políticos importantes de este país, porque son los brigadistas de esos políticos en las elecciones, y además tienen el respaldo por miedo de los dirigentes del fútbol chileno. ¿Los políticos activos tienen contacto con las barras bravas? Sí. ¿Tipo diputados, parlamentarios? Son los brigadistas. Alguien tiene que hacer el trabajo sucio. El trabajo sucio siempre lo tiene que hacer alguien y siempre es bien remunerado. Y son las barras bravas. Sí. Bien. Bueno, Pancho Sagredo, un aplauso por favor, periodista, con la caída. Pancho, gracias por venir. Gracias, amable. Que estés bien. Muchas gracias. Que estés bien, gracias por venir. Chao. Y gracias a todos ustedes, chicos, hasta el próximo miércoles. A una hora decente el próximo miércoles. Chao.